Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Un lunes festivo, por lo menos aquí en España. Aquí en España se está celebrando el Día de los Reyes Magos y aquí es festivo. Aquí ya con este día ya se da por terminada lo que es la temporada de Navidad y ya mañana 7 de enero volvemos a la normalidad. Pero bueno, hoy festivo, saben que tengo un compromiso con el Señor de predicar su palabra y aquí estamos, da igual el día que sea, el motivo que sea o si es festivo o no, vamos a intentar siempre que Dios nos dé salud y sabiduría, seguir predicando la palabra del Señor. Vámonos, como estamos haciendo durante los últimos años, al Evangelio de Mateo y nos vamos a detener en esta mañana en el versículo 16 del capítulo 17, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 16, y voy a leer desde el 15, aunque ya te digo que vamos a estar centrados en el 16, pero para que lo podamos entender bien. Versículo 15 dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. El viernes terminábamos viendo cómo un padre de un muchacho lunático, un muchacho con unos serios problemas mentales, se arrodilla delante de Jesús para pedirle misericordia por su hijo. Y en este versículo lo que encontramos es una información muy interesante, porque el Padre le dice al Señor que antes de haber acudido a Él, ya había acudido a sus discípulos previamente. Pero que por alguna razón los discípulos no habían podido sanar a su hijo. Y llegados a este punto creo que a mí por lo menos me surgen varias preguntas. Preguntas como por ejemplo: ¿cómo es posible que los discípulos no pudiesen llevar a cabo esta sanidad? Porque recuerda una cosa, que en este mismo Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 10 y versículo 1, Jesús mismo llamó a sus 12 discípulos para darles autoridad sobre los espíritus inmundos, para poder echarlos fuera y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero sin embargo, ahora esa autoridad que Dios ya les había dado, no la supieron ejercer sobre este muchacho lunático. Quiero que por un momento te pongas en la piel de este padre desesperado, en la piel de un hombre que está en busca de ayuda para su hijo y que acude con toda su fe a los discípulos de Jesús, pero los discípulos de Jesús no supieron ayudarlo. Y creo que esta situación es la misma situación que ocurre cuando alguien viene a la iglesia, donde en teoría estamos los discípulos del Señor, y esa persona viene en busca de ayuda. Esa persona viene en busca, quizá de una restauración personal, matrimonial, o simplemente viene en busca de ayuda espiritual, pero los discípulos no saben o no sabemos guiar correctamente a esa persona. Escuché una frase en el pasado que decía que la gente no tiene problemas con Jesús, sino que la gente tiene problemas con aquellos que dicen representar a Jesús. Y desgraciadamente creo que esta frase tiene toda la razón del mundo. Porque a veces somos nosotros, los propios cristianos, nosotros los discípulos del Señor, los que en más de una y en más de dos y en más de 3 ocasiones no reflejamos correctamente a Jesús. Ya sea por la poca fe o quizá incluso por el pésimo testimonio que algunos dan, que hay gente que no quiere saber nada del Señor. Hay muchísimas personas que se han apartado de Dios por culpa de los hijos de Dios. Gente que quizá han sufrido desprecio por alguna iglesia, quizá, rechazo, o incluso abandono por parte de una iglesia o de un grupo de creyentes, o por parte de algún pastor en particular. Y al final eso, ¿sabes lo que crea? Crea en las personas que no quieran saber nada de Dios. Yo siempre he dicho que yo soy el peor ejemplo como discípulo del Señor. Estoy a años luz de parecerme, aunque sea en lo más mínimo, a mi Señor Jesucristo.
Créeme que lo intento cada día. Lucho cada día de mi vida por vivir en santidad y por intentar reflejar en algo al Señor. Pero si soy honesto, todavía tengo miles y miles de defectos que no solamente no reflejan a Jesús, sino más bien todo lo contrario. Y estoy seguro que en esta mañana hay personas que se sienten identificadas con las palabras que yo estoy diciendo. De alguna u otra manera se sienten identificadas. Personas que quizá ya no quieren saber nada de la iglesia. Personas que siguen creyendo en Dios, pero que han perdido toda la esperanza, toda la ilusión de congregarse. Personas que ya no creen en el poder de la iglesia porque, vuelvo y repito, quizá han tenido una mala experiencia en alguna de esas iglesias. Y si ese es tu caso, creo que esta historia de este padre desesperado por su hijo es para ti. Porque esta es la historia de un hombre que tuvo una mala experiencia con los discípulos del Señor, pero que no se rindió. Este hombre no le menguó la fe por eso. Este hombre no perdió la esperanza, sino que hizo lo que tenía que hacer: acudir directamente al Señor. Creo que es necesario recordarnos a nosotros mismos y también recordar a todos los demás que los discípulos del Señor no somos perfectos. Santiago dice en su carta, allí en el capítulo 3 y en el versículo 2, que todos ofendemos muchas veces. Y que si alguno no ofende en palabra, entonces esa persona es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, dice Santiago. Y como todos sabemos perfectamente, aquí el único varón perfecto se llama Jesús. Así que este versículo y otros tantos nos recuerdan que los discípulos del Señor tenemos limitaciones, tenemos defectos, somos personas en proceso. Los discípulos somos hombres y mujeres que todavía no hemos alcanzado ni muchísimo menos la perfección. Somos hombres y mujeres que quizá todavía luchamos con cosas en nuestra vida. Quizá luchamos algunos con un mal carácter, otros luchan con unos malos pensamientos, quizá otros, en definitiva luchamos con decenas y decenas de cosas. Por eso las personas tenemos que dejarle claro a los demás que los ojos siempre tienen que estar puestos sobre Jesús y no sobre nosotros. Este padre al principio puso su esperanza en los discípulos, puso su esperanza en aquellos que se denominaban seguidores de Jesús, pero los discípulos fallaron. Los discípulos no supieron hacer correctamente su labor. Pero qué bonito saber que aunque las personas fallemos, nuestro Dios nunca falla, porque Él sí es perfecto. Si tú estás desilusionado con la iglesia, porque algún discípulo o alguna persona que se denominaba seguidor de Jesús te ha fallado, no pierdas la esperanza. No dejes que por culpa de un error de alguien pierdas lo más hermoso que tienes, que es poder tener una relación con Dios. Vuelvo y repito, las personas fallamos. Aún los seguidores de Jesús nos equivocamos una y otra vez. Pero el Señor no falla. Te invito a que puedas perdonar a esa persona que te falló. Que puedas perdonar a ese discípulo, a ese seguidor de Jesús que quizá no hizo las cosas correctamente contigo. Pero sobre todas las cosas, te invito en esta mañana a que puedas imitar a este padre que no tuvo una buena experiencia con los discípulos, pero a pesar de eso, él fue directamente a Jesús. Él no dejó apagar su fe, sino que simplemente pasó por alto a los discípulos para acudir directamente al Señor. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Poner nuestros ojos en Jesús. Poner nuestra esperanza y nuestra fe única y exclusivamente en el Señor. Porque Él nunca falla. Nosotros sí, una y otra vez. Pero el Señor nunca falla. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, por guardarnos. Gracias, Señor, porque aunque las personas fallen, tú nunca lo has hecho. Nunca, mi Dios, nos has fallado. Nunca nos has dejado ni nos has abandonado. Señor, quiero orar por todas esas personas que están heridas con la iglesia. Están heridas, desilusionadas con nosotros los creyentes, Señor.
Que tú puedas tocar sus vidas, tocar sus mentes, sus corazones, para que ellos regresen nuevamente a tu casa, mi Dios. Que ellos puedan pasar por alto la ofensa y que vuelvan a congregarse. Gracias, mi Dios, por esta hermosa historia que tu palabra cuenta. Gracias, mi Dios, porque de este Padre aprendemos a que a pesar de los errores de los demás, nuestra fe, esperanza, tiene que estar puesta en ti. Te amamos y te bendecimos, Señor. Guárdanos en este día y que tu bendición nos acompañe. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Recuerda que los lunes me gusta pedirte que compartas conmigo de qué fue la predicación ayer en tu iglesia, qué fue lo que tu pastor predicó, cuál fue ese mensaje, ese versículo central y que después fue desglosado el mensaje, alguna frase que te llamara la atención, algo que aprendiste por primera vez. Házmelo saber y así crecemos los dos juntos. Mañana nos vemos, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.